Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 11 de abril del 2025 y este es el resumen semanal de los mercados. Y bueno, qué semanita que hemos tenido, tanto en Estados Unidos, pero sobre todo en Argentina, porque bueno, estoy grabando este informe ya después de que habló el Toto Caputo y Bausili, pero también anunciaron que va a hablar el presidente Milei en cadena nacional, ya después de los anuncios. Ya sabemos que, bueno, ya a partir del lunes se levantó el cepo, hay un montón de restricciones que se eliminaron, sobre todo la maldita resolución 7340 que te obligaba a transferir al banco y después volver a transferir. También obviamente que está el acuerdo con el Fondo Monetario y bueno, o sea, hay un cambio de régimen, hay un antes y un después, así que justo hablar un poco ahora de Argentina. Bueno, obviamente que todos esperamos que las acciones argentinas vuelen. Ya nos mostraron un poco hoy lo que ya estaban anticipando. Claramente se filtra información, no hay ninguna duda. Vamos a ver, porque a partir de ahora arranca algo completamente diferente. Es todo lo que venía diciendo, todo lo que veníamos esperando durante todos estos meses, desde hace más de un año. Bueno, finalmente yo pensé que bueno, que capaz que iba a tardar más, sobre todo por ser un año electoral, así que me lo imaginaba más tirando para junio, en el mejor de los casos. Así que bienvenido sea que fueron capaces ya de, a partir de este lunes, abrir el cepo. Pero bueno, estamos en la parte de Estados Unidos, después hablo un poco más de Argentina, aunque lo que voy a hablar ya la gran mayoría lo va a saber, porque bueno, va a ser todo el tema de la apertura del cepo. Pero bueno, a ver, respecto a Estados Unidos también, tremenda semana, la volatilidad, vemos este super velón verde del día en el que arrancamos ahí como que no sabíamos, ya los aranceles en teoría estaban en vigencia y de repente Trump le pone un suspenso, pone 90 días de espera, o sea, baja todos esos aranceles que vimos a todos los lugares del mundo. Baja todo eso a 10%, queda un arancel fijo del 10%, lo cual ya de por sí es más alto, o sea que tampoco debería ser algo permanente, porque ya es bastante más alto de lo que ya traía Estados Unidos antes de Donald Trump. Y a China se lo subió como a 125, bueno, pero también con la idea de negociar, porque la verdad es que a ninguno de los dos países les conviene. Ya lo habíamos hablado, este escenario tipo Romeo y Julieta, donde tenés dos familias que se enfrentan y que se atacan de manera creciente, cada vez con más violencia. Y bueno, ya sabemos que eso termina mal. Pero claramente el mercado tiene una expectativa positiva. Y fíjense, qué maravilla, fíjense de cómo estuvimos ahí, a punto de entrar en el mercado bajista y no entramos por nada. O sea, entramos momentáneamente acá. Cerró acá el día en 19,5, vamos a suponer, 19,40%. Ojalá que esto quede como otro 2018, como lo que fue el 2018, que ya lo hemos visto en informes anteriores, lo pueden chequear, donde también entre octubre y diciembre de 2018 el Standard & Poor's cayó 19 y pico, ahí ya casi 20, no entró en el mercado bajista y después tuvimos un 2019 muy bueno. No sé si este va a ser el caso, pero sí imagino que vamos a ver, porque digo, a menos que Trump obviamente vuelva otra vez a la carga diciendo China no está colaborando, China no quiere llegar a un acuerdo, la típica, ¿no? La típica estrategia negociadora de Trump, que en ese sentido hay que reconocerle que no miente ni es falso, porque el tipo siempre negoció así. Está escrito en su propio libro, El arte de la negociación, que la idea es vos siempre atacando para debilitar al rival en un principio, para después ir a negociar con el rival en una posición de fortaleza, para poder tratar de sacarle todo lo más posible, nunca admitir la derrota, nunca admitir errores. Bueno, típica estrategia negociadora de Trump, que la ha mantenido durante toda su carrera, durante toda, digamos, su trayectoria en los negocios. O sea que de ahí no tenemos nada diferente. Entonces suponemos eso, si Trump no vuelve a la carga con esa estrategia tan hostil, deberíamos suponer que este fue el piso. Vamos a ver si nuevamente hay incertidumbre, porque todo va a depender de eso. O sea, sabemos, las acciones se mueven mirando al futuro. Las acciones se mueven mirando cómo le va a ir a los negocios de la compañía en el futuro. Generalmente no miran, salvo, como digo, contextos como este, cuando está todo a la baja
de tanta incertidumbre, generalmente los mercados, los inversores, digamos, los que invierten, los que compran y venden, no están mirando tan a corto plazo, salvo justamente en los contextos de mucha incertidumbre, en los contextos bajitos. O sea, generalmente, por lo que había investigado Michael Mauboussin en uno de sus tantos papers, él lo que mostraba era que cuando el mercado se pone muy a la baja, muy pesimista, el plazo de inversión con expectativas a futuro se acorta incluso a menos de un año, y después cuando ya los mercados están normales, están lateralizando o incluso están en tendencia alcista, ya ahí los inversores ya miran entre 2 a 5 años. Incluso él le había calculado más o menos un promedio que está en su libro Expectation Investing, que recomiendo muchísimo a aquella persona que le interesa la evaluación de empresa. Él lo había calculado más o menos ahí. Entonces decimos, bueno, claramente el mercado ahora, o sea, venía con un cambio de expectativa de que las empresas, bueno, o iban a sufrir inflación, o iban a sufrir un aumento de costos, y si no iban a poder trasladarlo a precio, iban a tener una baja de márgenes de rentabilidad. Al mismo tiempo, eso iba a provocar un efecto en cadena, que iba a bajar los ingresos de las compañías. Bueno, o sea, todo obviamente un deterioro de fundamentos significativo que iba a terminar, por supuesto, en haciendo caer las ganancias de los accionistas. Y por lo tanto, obviamente, como las acciones justamente reflejan cómo varían los ingresos, las ganancias de los accionistas, justamente se movían en ese sentido. Ahora veremos, ahora lo que tenemos que decir es si esta situación efectivamente terminó, si ahora Trump se va a poner a negociar con Xi Jinping, como lo hizo también durante su presidencia, su primera presidencia. Bueno, veremos ahí a ver qué negocian, a ver qué puede terminar, y esto podría llegar a terminar en un mejor escenario. Dudo yo realmente que termine en un escenario del estilo, bueno, a partir de ahora Estados Unidos libre comercio con la Unión Europea, libre comercio con el Mercosur. Dudo, porque sería como el mejor escenario posible, sobre todo porque a Trump, como ya lo he dicho, no le gusta, porque sabe que no le conviene negociar con poderes afines, o sea, con poderes equivalentes. O sea, por ejemplo, una de las primeras cosas que hizo Trump cuando arrancó su primera presidencia fue quitar a Estados Unidos del TTIP. El TTIP era un tratado de libre comercio de muchos países, en los cuales estaba incluido Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, después obviamente la Unión Europea se enojó todo, y Trump le decía, bueno, hagamos un tratado de libre comercio. Claro, pero ¿qué pasa? La Unión Europea tiene un PBI un poquito superior al de China. O sea, la Unión Europea como conjunto tiene un PBI más o menos, el PBI de Estados Unidos es de 27 billones. A ver, como para arrancar desde el principio. El PBI mundial, todo lo que produce el planeta en su conjunto en un año, es más o menos de 85 billones y crece más o menos un 3% por año. Obviamente mayoría empujado por China, por la India, pero más que nada por China. De esos 85 billones, hay 27 billones que son Estados Unidos, y después tenés unos 17 billones que es China, y unos 18 y pico que es la Unión Europea. Entonces la Unión Europea con China, o sea, en cuanto a tamaño de economía, son bastante equivalentes. Obviamente en cuanto a nivel de vida, por supuesto que no, porque la Unión Europea tiene un nivel de vida bastante más alto que el chino promedio, pero Estados Unidos es el mercado más grande y tiene como más poder. Pero claro, a Trump no le gusta negociar con la Unión Europea como un igual. O sea, por ejemplo, negociar con Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea. No, a él le gusta negociar más tipo con Pedro Sánchez, o sea, con Meloni, o sea, con cada uno de los presidentes de manera individual. Y obviamente la Unión Europea no lo va a hacer. O sea, la Unión Europea justamente negocia como bloque. ¿Por qué negocia como bloque? Y bueno, justamente porque si vos negociás como bloque, tenés mucho más para mostrar, mucho más para ofrecer, y por lo tanto tenés más poder para negociar. A Trump eso no le gusta, bueno, por eso los tirones que tiene con respecto a la Unión Europea. Y con China le pasa más o menos lo mismo. Con China no está tan holgado para poder negociar. Aún así, obviamente sabemos que China tiene muchos problemas internos, así que obviamente que sí arranca desde una posición de fortaleza, pero la diferencia es que el año que viene Trump va a elecciones, o mejor dicho, el Partido Republicano va a elecciones, y Xi Jinping se puede quedar tranquilamente, no tiene ningún problema. O sea, Xi Jinping no tiene ningún apuro. O sea, el tipo dice, bueno, listo, o sea, espero, aguantaremos un par de años, aguantaremos hasta el año que viene, a que vos pierdas las elecciones, o en todo caso aguantaremos 3 años, a que vos te vayas, y listo, ya está, y yo sigo. Entonces,
Digo, Trump tiene bastantes incentivos para llegar a un acuerdo con China. Porque al mismo tiempo, y por esa razón es que yo creo que este debe haber sido el piso definitivo y espero que así lo sea. Porque, como decía, al mismo tiempo, lo que termina ocurriendo es que tampoco Trump se puede dar el lujo de que aumente la expectativa de inflación en Estados Unidos. Calculemos que si llegan a poner todos los aranceles que en teoría entraban en vigencia el 9 de abril, eso, y con bastante probabilidad, va a aumentar los costos, va a aumentar los costos de las empresas, va a aumentar los precios, y en la primera presidencia de Trump no generó inflación, pero al ser algo tan generalizado, bueno, puede llegar a terminar generando inflación. Y ya sabemos que los bonos del Tesoro de Estados Unidos, en teoría, o sea, tienen que tener, cuando uno desglosa, hoy tenemos al bono del Tesoro de Estados Unidos más o menos en un 4,5, que es mucho. Ahora bien, yo desgloso ese 4,5 y ese 4,5 tiene que tener una tasa real que vendría a ser, esa tasa real es imposible de calcularla, digamos, o sea, se calcula siempre como por descarte, y vos decís, esa tasa real tiene que ver con la preferencia de la gente por ahorrar, es lo que por ahí Keynes, si puedo mencionarlo, por ahí Keynes hablaba de los animal spirit, que es algo totalmente etéreo, totalmente indemostrable, pero vendría a decir la preferencia que tiene la gente por ahorrar o por consumir en algún momento dado, y cómo recompensar. Entonces, claro, si vos de repente tenés un contexto, o no sé, por cultura, por ejemplo, la sociedad de Japón y la sociedad china también, pero la sociedad de Japón, como para poner un ejemplo de país desarrollado, es una sociedad que ahorra mucho, que tiene una preferencia muy alta por el ahorro, por un tema cultural, por un tema de envejecimiento demográfico. Entonces, claramente, con una sociedad donde vos tenés una gran preferencia por el ahorro y no tanto por el consumo, lo que te pasa es que la tasa real que termina pagando el bono es más baja que una sociedad que por ahí tiene una preferencia más alta por consumir, donde los bancos, los bancos, el Banco Central tiene que seducir más a los inversores con una tasa real un poco mejor para que de esa manera dejen el dinero en el banco. Entonces, digamos, los bonos vendrían a tener esa tasa real que vendría a ser lo que verdaderamente te va a recompensar la postergación de la gratificación. Entonces podemos decir eso, o sea, hay una tasa real que tiene que ver con la preferencia por el ahorro y por el consumo, que es la tasa que vendría a recompensarte porque vos estás prefiriendo no gastar hoy ese dinero, sino dilatar la gratificación, o sea, pasar a futuro la gratificación, el consumo de ese dinero. Entonces en pago a eso, en pago a que vos estás difiriendo la gratificación, estás postergando la gratificación inmediata, se te recompensa con esa tasa real. Pero al mismo tiempo, el bono del Tesoro, por ejemplo, el bono del Tesoro de Estados Unidos, te tiene que compensar por la inflación esperada. Te tiene que compensar porque esa tasa, como dije, es una tasa real. Entonces, arriba de esa tasa, el bono del Tesoro también te tiene que compensar con esa tasa real. Entonces, si de repente aumentan las expectativas de inflación, como de la misma manera que el precio de las acciones mira el futuro, el precio de los bonos también mira el futuro, entonces, si empieza a haber, y yo creo que puede haber un poco de eso en este caso, lo que termina pasando es que la tasa del bono del Tesoro, por ejemplo, a 10, a 20, a 30 años, termina aumentando. Y eso a Trump o al gobierno de Estados Unidos no le conviene en absoluto. Porque pensemos, hoy por hoy, abril del año 2025, están venciendo bonos emitidos a 10 años en el abril del 2015. En el abril del 2015 de Obama, en aquella época, se estaban emitiendo bonos del Tesoro a 10 años y esos bonos pagaban un cupón de 2%, 2,10, 2,20 más o menos la tasa de aquel momento. Esos bonos que están venciendo ahora, en abril 2025, esos bonos a 10 años, van a ser roleados, como pasa siempre con todos los países que rolean siempre sus deudas, van a ser roleados y canjeados por otros bonos a 10 años, a abril del 2035, pero ya no van a pagar un 2%, un 2,2% de cupón, ahora van a pagar un 4,5% de cupón. Entonces, Estados Unidos no puede seguir en esa dinámica. Es cierto que Estados Unidos sigue teniendo la reserva de valor del mundo, del dólar, que el mundo está dispuesto a financiar al dólar, pero tampoco hay que tensar demasiado la cuerda. Entonces, Trump necesita que las expectativas de inflación bajen. O sea, él obviamente que quiere lograr que Powell baje las tasas de interés. Obviamente que lo quiere lograr. El tema es que querer hacerlo, o sea, él dice, bueno, yo
pongo los aranceles, eso lleva a la economía a una recesión, me hace tumbar los mercados financieros también, pero va a obligar a Powell a bajar las tasas de interés. Sí, pero lo estás haciendo de una forma que posiblemente aumente la expectativa de inflación, con lo cual Powell, como vieron que la Reserva Federal tiene un mandato dual, grave error, no debería ser, tiene que ser como el Banco Central Europeo, que tiene un solo mandato, que es la estabilidad monetaria. La Reserva Federal tiene mandato dual, tiene estabilidad monetaria, pero también bajo desempleo. Entonces, si Estados Unidos entra en una recesión, pero al mismo tiempo hay una inflación alta, la Reserva Federal va a tener que elegir. Si está aumentando mucho el desempleo, va a tener que elegir si baja las tasas de interés a pesar de que la inflación está alta. Yo calculo que no lo va a hacer. Que no, o sea, va a dilatar todo lo posible. O sea, se va a quedar quieto, Powell se va a quedar quieto, no va a subir ni bajar las tasas de interés, va a dejar todo como está por varios meses más a ver cómo termina esto. Y por eso Trump no puede darse el lujo de que le sigan subiendo tanto las tasas de los bonos del tesoro, porque termina roleando deuda y va a terminar roleando deuda a más tasa, con lo cual la carga de intereses hacia futuro se hace cada vez más importante. Ya están gastando más en intereses de deuda de lo que gastan en defensa, con lo famoso que es Estados Unidos justamente por su gasto en defensa. Entonces Trump no puede darse el lujo de esto, así que yo espero efectivamente que este haya sido el piso, o sea que a partir de ahora empiecen, como ya lo estaban haciendo, a cambiar las expectativas y a decir, bueno, a ver, cambiamos de escenario, ya no estamos en una guerra comercial tan tensa, posiblemente los aranceles hacia los otros países después también se quiten, y que Trump termine llegando a un acuerdo con Xi Jinping. En ese caso, posiblemente sigan los miedos a una recesión por el daño que ya ha sido provocado, posiblemente estén un par de meses los mercados ahí con miedo a que aumente un poco la inflación por la incertidumbre. Lo dudo, porque los aranceles estuvieron un par de horas en vigencia. Calculo que habrán esperado todo hasta que Trump sacó la resolución, que bueno, lo postergó por 90 días y a partir de ahí habrán entrado las importaciones de ese día. Así que calculo que en ese sentido no se debe haber hecho mucho daño, pero sí obviamente en la parálisis que provocó en decisiones de inversión, en decisiones de compras, de importaciones, o sea, el parate que debe haber generado en la actividad económica. Entonces ahí seguramente va a haber algún efecto, pero si es un efecto de corto plazo, el mercado rápidamente lo incorpora a los precios como algo transitorio y sigue para adelante. Entonces, en ese caso, este ya debería ser efectivamente el piso, y a partir de ahora sí que deberíamos ver una corrección. Y sinceramente, una recuperación. Y sinceramente me sorprende mucho en este tipo de contextos cómo hablamos de Buffett, hablamos de value investing, hablamos de que estamos invirtiendo en empresas, estamos invirtiendo en negocios, hablamos de hacer evaluaciones, de ver cómo le está yendo a la compañía, pero te agarra un contexto así y a mí me sorprende lo cortoplacista que se pone la gente, y es impresionante. O sea, y obviamente digo, la culpa no es solo nuestra, porque es algo que está en nuestra naturaleza humana, sino que la culpa es ese exceso, no sé si decir exceso, pero sí contaminación de la información, del hecho de estar todo el tiempo informado de qué es lo que pasa en los mercados. Cuando yo ya veo que en los noticieros de Argentina hablan de el lunes negro de las bolsas del mundo, de que el mal día de los mercados, de que los mercados asiáticos abrieron con grandes bajas, yo digo, bueno, yo ya sé que voy a tener un día complicado de hacer de psicólogo de los clientes, y la verdad es que me sorprendió mucho, porque por más que se hable y que uno como analista explique y hablemos bien con los clientes de que vamos a hacer un portafolio diversificado y vamos a buscar empresas que estén subvaluadas, que por lo tanto, como siempre trabajamos con probabilidad y nunca trabajamos con certeza, vamos a tratar siempre de tener una probabilidad mayor al 50% de que tu empresa esté subvaluada, para que de esa manera tengas más probabilidad de ganancia. Aún así, cuando vienen estos contextos es impresionante lo que se asusta a la gente y cómo hay que empezar a explicar. Y todo esto mismo que acabo de explicar, todo esto mismo lo tuve que explicar varias veces durante la semana. Y me sorprende tanto porque digo, o sea, y una de las razones por la cual es obvio que esto es por la contaminación de la información instantánea que tenemos en los mercados financieros. Me sorprende tanto porque los argentinos, que son fanáticos de las inversiones inmobiliarias, no parecen inquietarse en absoluto cuando caen los precios de las propiedades inmobiliarias.
Obviamente la gente que está en el rubro por ahí sí aprovecha para encontrar alguna ganga y hacen value investing de propiedades inmobiliarias en algunos barrios, sobre todo gente que trabaja en Capital Federal. Pero digo, durante el gobierno de Alberto, el gobierno anterior, las propiedades inmobiliarias llegaron a caer un 20%. Yo me acuerdo que bueno, Suchovicki también lo comentaba en su programa, que hablaban de que, bueno, que decían no sé, que Puerto Madero, por ejemplo, es el que más cae, pero también es el que más rápido se recupera, hablando de barrios de la Capital Federal. Pero decían, bueno, alguno más, alguno menos, algunas zonas de capital más que otras, pero decían, las propiedades durante el gobierno anterior, sobre todo en 2022 y 2023, llegaron a caer en promedio un 20%. Yo no vi a nadie preocupado, yo no vi a nadie por ahí, alguno habrá salido en televisión hablando, pero nadie estaba preocupado. ¿Por qué? Porque no tenés ese exceso, esa información instantánea, en la cual a vos todos los días te están diciendo cuánto vale el metro cuadrado de tu propiedad, cuánto vale ese departamento que vos lo compraste como inversión. No tenés una persona, no tenés un gráfico que todos los días te está diciendo si bajó, si subió el precio de tu departamento. Y claro, o sea, ocurre porque si una persona hubiera querido salir a vender el departamento, bueno, hubiera tenido que venderlo capaz que un 20% más caro, pero como no está esa información, como no está disponible, como vos no ves cotizando todos los días en una pantalla el metro cuadrado de las propiedades en los diferentes barrios de la Capital Federal, de Rosario, de Córdoba, no lo ves. Entonces, al no tener ese exceso de información, vos lo pensás mucho más como una inversión. Entonces vos pensás, y yo estoy seguro de que si una persona que yo conociera, no sé, tiene un departamento como inversión, no sé, en Capital Federal, y yo iba en 2022-2023 y le decía, ¿sabés que el precio de tu propiedad cayó un 20% en dólares durante este año? Lo más probable es que me hubieran dicho, no me importa, porque no lo voy a vender, no necesito venderlo, o lo tengo alquilado y por lo menos me da un flujo. Entonces, acá es lo mismo, yo digo, ¿por qué nos cuesta tanto pensar al Standard & Poor's, al SPY que podemos tener como un portafolio de empresas? Yo la semana pasada hice la evaluación de Mercado Libre, digo, para mí está claramente subvaluada, es una de las empresas que más me gusta, por lo menos de los CDR de la actualidad. Digo, pensarlo como un negocio. Y bueno, llegó a 1800, 1850, después ahora se calmó, después volvió a 2000. Para mí, yo ya les digo, 2600, 2800 sería como mi límite para decir que está caro. Bueno, en todo caso, vuelvan a ver la evaluación de la semana pasada. Pero digo, pensalo como un negocio. Pensalo como que vos sos dueño de negocio. De esa manera, o sea, no vas a cometer errores. Porque esa necesidad que tenemos cuando vienen este tipo de contextos, que sabemos que son temporales, por lo menos en Estados Unidos, sabemos que son temporales. Digo, a ver, si no se deterioraron de manera permanente, cuando digo de manera permanente, no quiere decir para siempre, quiere decir, no sé, por los próximos 2 años o más de 2 años, si no se deterioraron, bueno, lo mejor que puedo hacer es comprar o por lo menos quedarte quieto. Por ejemplo, en agosto de 2019, cuando Alberto gana las primarias y las acciones argentinas se caen un 50% en dólares en un día, ahí sí tenía sentido vender a pérdida. O sea, ponerle que vos venías comprando, o habías comprado en 2018, o habías comprado en 2019, de repente gana Alberto Fernández las PASO, ya queda clarísimo que iba a ganar también las elecciones, había ganado por más de 15 puntos en las primarias, entonces te caía un 50% en la inversión, pero ahí sí, entonces tenía sentido que vos digas, bueno, tengo Galicia, tengo YPF, tengo cualquiera, vendo a pérdida, no sé, tengo Pampa, bueno, vendo a pérdida. ¿Por qué? Porque ahí había un deterioro, o sea, mirando a futuro, esperado a futuro, había por supuesto un deterioro permanente de los fundamentos que efectivamente después ocurrió. Obviamente, después, como pasa siempre en las democracias, después, bueno, se termina el periodo, bueno, ahora estamos en el ciclo contrario. Pero digo, obviamente uno dice, está bien, permanente fue 4 años, sí, bueno, pero en términos de la bolsa es un deterioro permanente. De hecho, fíjense, Warren Buffett, en pleno 2020, en pleno COVID, cuando hizo la asamblea de accionistas en mayo, que de hecho la de este año se hace el 3 de mayo, yo estoy seguro que van a estar todos pendientes a ver si el querido Warren, este 3 de mayo, en su reunión de accionistas, dice si ha comprado algo en esta baja. Pero bueno, volviendo a la reunión de accionistas del 2020, en esa reunión de accionistas, Buffett comenta que habían vendido las 4 aerolíneas. O sea, durante años
Berkshire Hathaway había sido accionista, tenía el 10%, tenía el 10%, o sea, no llegaba nunca a tener el 10% porque si llegaba a pasar el 10%, tenía como un requerimiento de reporte, de más información, pero siempre tenía el 9,90 y pico de las 4 aerolíneas, de Delta, de American Airlines, de Southwest y de la otra que no me acuerdo. Y claro, él decía, las vendimos. O sea, claro, pleno COVID, imagínense, mayo del 2020, primeros días de mayo del 2020, pleno COVID, y él decía, bueno, yo tengo un negocio, o sea, me acuerdo imagínense, al lunes siguiente se destruyeron más todavía las aerolíneas. Después terminó siendo un error que Buffett haya vendido, o sea, que cualquiera haya vendido las aerolíneas ahí, pero claro, volvamos a retrotraernos a ese momento, ¿no? La incertidumbre que había hacia adelante. Entonces tenía sentido que Buffett vendiera las 4 aerolíneas ahí en pleno 2020, porque el tipo decía, yo me baso en analizar ventajas competitivas, en analizar un negocio y en analizar la fortaleza de un negocio a muy largo plazo. Y cuando Buffett habla realmente, él dice 10 años, 5, 10 años. De hecho, frases famosas de Buffett son que dice, yo compro, tengo que estar dispuesto a que el mercado financiero no abra dentro de un año y aún así yo sentirme cómodo con mi inversión. O sea, esa es como la mentalidad que nos va a evitar cometer errores en este tipo de contextos. O sea, Buffett, ¿por qué vendió las aerolíneas en 2020? Bueno, porque no le era posible, ni a él ni a nadie, poder prever qué iba a pasar con el negocio. Entonces, si vos no podés prever qué va a pasar con el negocio de una empresa, bueno, ahí sí podés venderla. O de la misma manera, estás en el 2019, agosto de 2019 de Argentina. Estás un 50 abajo en dólares en un solo día en tus inversiones. ¿Qué hace? Obviamente que no vas a querer vender porque te duele mucho. Pero mirando hacia adelante, en ese contexto vos decís, bueno, yo teniendo en cuenta la experiencia anterior con el gobierno de Cristina, teniendo en cuenta que el gobierno de Alberto era más o menos una continuación ideológica y pragmática, digamos, y en los hechos de lo que era el negocio el gobierno de Cristina, digo, estaba claro ver que los negocios de las empresas argentinas se iban a deteriorar y que los márgenes de rentabilidad iban a empeorar, que los ingresos iban a caer y que el riesgo país de Argentina, por lo tanto el costo de capital de las empresas argentinas, iba a aumentar. Entonces, a pesar de esa baja, tenía sentido salir a vender a pérdida porque vos preveías de manera permanente, por al menos 1, 2, 3, 4 años, que el negocio de las empresas argentinas se iba a deteriorar mucho. Después, bueno, pasó también por el COVID todo, pero después terminó pasando igual y el piso de hecho lo tuvimos en 2022. O sea, ya bastante después de lo que fue el COVID. O sea, que no fue que el COVID deterioró, no, porque el COVID bajó, subieron las acciones argentinas y después el piso lo tuvimos en agosto, septiembre de 2022. Entonces, acá es lo mismo. Estamos en esta situación y decimos, a ver, tenemos empresas, tenemos inversiones en empresas, en negocios reales. Tenemos en Meta, no sé, en Google, no sé, yo nombro las que me gustan a mí, las que tengo yo, ¿no? O sea, Meta, Google, bueno, Mercado Libre, obviamente también. Incluso Mastercard había quedado interesante. Bueno, imagínense que con esta baja, por ejemplo, yo hace 2 meses atrás, no la mostré en este informe, pero había evaluado a Amazon y Amazon me había dado que dentro de todo estaba bien, que para lo que era la compañía, para el crecimiento que podía tener, para el margen de rentabilidad, porque la cuestión con Amazon es justamente que el margen de rentabilidad está bastante bien para el tipo de empresa que es, pero bueno, ha sabido ser más alto. El crecimiento de la compañía también estaba medio flojo, pero digo, claro, con toda la baja que tuvo, ni siquiera actualizando la evaluación, porque de hecho todavía no salieron los nuevos balances, pero actualizando el precio de la compañía con la evaluación que yo hice, ya me daba como un 20% de su valuación. Entonces digo, impresionante eso, es impresionante que la bolsa es ese lugar donde cuando todo se pone en oferta, la gente huye. O sea, es al revés. O sea, si hay alguna casa electrodoméstico acá de Argentina o el famoso Viernes Negro en Estados Unidos, cuando todo se pone en oferta, la gente se abalanza a meterse a los negocios. En la bolsa es al revés. Tenés todo de repente barato y la gente huye. Bueno, obviamente, acá está la cuestión. O sea, ¿por qué está barato? Bueno, siempre y cuando
vos a futuro, tu expectativa de los negocios a futuro no sea justamente que va a terminar deteriorándose. Obviamente, si después tenemos que realmente, o sea, el caso más pesimista, para mí el menos probable, de repente se acelera la inflación en Estados Unidos, la Reserva Federal no baja las tasas de interés o capaz que las aumenta. Estados Unidos entra en fuerte recesión. Guerra comercial, China también impone aranceles, Estados Unidos sigue imponiendo todos sus aranceles, o sea, tenés recesión con inflación en Estados Unidos, y encima fuerte recesión, o sea, el peor escenario posible, y bueno, se van a deteriorar los fundamentos de las compañías, pero ahí también está la cuestión de que cuánto margen tiene Trump para seguir tensando la cuerda y revertir. Bueno, ya lo vimos este miércoles, no tiene mucho margen para seguir tensando la cuerda, porque vemos que inmediatamente ya volvió, o sea, ya dijo, bueno, a ver, pausamos por 90 días, vamos a negociar, o sea, claramente esto no tiene señal de que realmente vaya a ser algo permanente, de que el conflicto con China vaya a ser algo permanente, y cuando digo permanente ya saben que vaya a durar un año entero, que vaya a durar más de un año, o sea, no parece que vaya a ser así. Por lo tanto, el deterioro de los negocios puede ser que se deterioren un poco, capaz que por un trimestre, pero no parece ser permanente. Entonces, si no parece eso, bueno, las acciones nos siguen dando oportunidad de compra, porque obviamente se han recuperado, pero el mercado, bueno, ahí se recuperó un poquito ahí en forma de B corta, pero ahora el mercado se va a ir recuperando a medida que las expectativas sobre las negociaciones, sobre que efectivamente no se pongan los aranceles y por lo tanto eso trasladado a los negocios, las expectativas de que las ganancias no caigan o que los ingresos continúen aumentando o que no se deterioren los márgenes de rentabilidad, porque claramente los aranceles te empeoran los márgenes de rentabilidad de las compañías. Bueno, a medida que esas expectativas vayan incorporándose, o mejores expectativas vayan incorporándose en los precios, lo que vamos a terminar teniendo es que esta recuperación va a terminar siendo cada vez más real, más consistente y más duradera en el tiempo. Así que vamos a seguir teniendo volatilidad, porque desgraciadamente esto es político, y depende también, desgraciadamente, de un número muy reducido de personas. Pero a ver, para mí sigue siendo una gran oportunidad de compra. Para mí no llegamos a mercado bajista, claramente, porque no cerramos por debajo del 20%. Y ahora, bueno, ahora estamos en lo que parece ser claramente una recuperación. Hoy tuvimos un lindo día. Y claro, uno ve el día de ayer. Uno ve lo que fue el día de ayer, con una baja, o sea, en un momento el Standard & Poor's llegó a estar 5% abajo. Y después vemos cómo se recupera. Pero bueno, entendamos que desgraciadamente bueno, es una característica del mercado que hay obviamente mucha especulación de corto plazo. Obviamente que en el mercado vos tenés todo y eso es lo lindo que tiene el mercado, pero desgraciadamente eso también ha aumentado la volatilidad de los mercados. Pero bueno, vos tenés personas que invierten en negocios como Buffett y que piensan muy a largo plazo, y después tenés personas que hacen intradiario y tenés personas que han comprado el miércoles para salir a vender el jueves, a tomar la ganancia el jueves. Entonces esto que vimos acá, porque a mí me encantaba sobre todo ver en los noticieros argentinos las explicaciones de los periodistas, o sea, de que se recuperó el miércoles, el jueves. Yo me acuerdo en A24, me acuerdo, periodistas diciendo, bueno, pero ayer se recuperaron porque Trump anunció una suspensión de los aranceles por 90 días, pero vemos hoy jueves cómo están cayendo las bolsas de Estados Unidos porque la incertidumbre sigue, porque todavía no hay nada definido, así que las acciones claramente están demostrando que todavía hay mucha incertidumbre. Y yo pensaba, a ver, sí, te la puedo entender, pero en gran parte las acciones bajaban el jueves porque estaban tomando ganancia de lo que habían especulado el miércoles. Era un movimiento normal de mercado al que no tiene sentido encontrar la explicación, porque no tiene efecto duradero en el tiempo. Es gente que especuló el miércoles y capaz que salió el jueves y ya está. Fíjense que hoy ya tuvimos un día más normal, se recuperó todo lo que se bajó el jueves y ya está. Y ahora supongo yo que hacia adelante deberíamos ver más recuperación nuevamente, porque no tenemos hechos por ahora para creer que las hostilidades van a aumentar, y si eso pasa, obviamente va a aumentar la expectativa de que los negocios de las empresas van a empeorar y volveríamos a la baja. Entonces, nuevamente, esto es político y no tiene sentido tratar de encontrarle explicación a los movimientos de corto plazo. O sea, hay mucha especulación de corto plazo, sobre todo en estos contextos de mucha volatilidad. Bueno, ya está, nosotros tenemos que abstraernos de eso, no es nuestra estrategia.
Entonces, tenemos que buscar empresas y afortunadamente, a pesar de la baja, a pesar de este casi mercado bajista, la parte buena es que si realmente creemos que efectivamente esto ya terminó y a partir de ahora las expectativas de a poco del mercado van a mejorar, porque ya sabemos, como siempre pasa, las expectativas empeoran en un segundo, pero tardan meses en mejorar, bueno, eso también es positivo, porque nos da margen para meternos, o sea, porque entiendo el miedo que tiene mucha gente de decir, mirá todo lo que bajó. Y ahora yo, o sea, claro, comprar contracorriente siempre, por supuesto, son las mejores oportunidades, son las mejores ofertas, los mejores precios, pero cuesta porque está yendo en contra del consenso del mercado. Y en las recuperaciones por ahí ya no cuesta tanto, porque ya el mercado vos vas viendo que se está recuperando, pero también, o sea, dudas, porque obviamente las recuperaciones también se ponen dubitativas en algún momento, y bueno, y ahí está, cuando uno hace su análisis y dice, bueno, a ver, yo analicé Mercado Libre, analicé Google, analicé Meta, analicé estas empresas y me parece que estas empresas, no sé, Amazon también, o sea, me parece que estas empresas tienen negocios que si no ocurre el peor escenario posible, o sea, guerra comercial absoluta, aranceles desquiciados como puse el otro día, inflación acelerándose, si no ocurre ese escenario, que yo creo que es el escenario menos probable, yo estoy jugando con las probabilidades a mi favor de que las empresas que estoy comprando ahora, porque les hice una evaluación y le puse números a mi narrativa y ya sé con qué bandas, con qué valores ahora puedo contemplar qué está caro y qué está barato. Con eso yo puedo entonces hacer una inversión mucho más racional, mucho más meditada. Y puedo decir, compro en Mercado Libre, porque creo que si el negocio más o menos sigue como está, puede valer incluso hasta $2.800. Compro Meta, que puede llegar a subir un 40%, compro Google, que puede llegar a subir otro 40%, y al mismo tiempo estoy tranquilo, porque si sigue habiendo volatilidad o si sigue habiendo días de baja, me quedo tranquilo porque digo, bueno, pero tengo un negocio, tengo un muy buen negocio, o sea, y volvemos siempre a lo mismo de Buffett. Vieron que Buffett siempre pone la comparación, yo pongo la comparación con los departamentos, pero Buffett siempre pone una comparación con las granjas. Él dice, hacé de cuenta que tenés una granja. Esa granja produce, el valor de la tierra de esa granja va a ir variando, el valor de la granja en sí, de las instalaciones, va a ir variando y va a ser en algunos momentos muy especulativo al alza, en algunos momentos muy especulativos a la baja, pero vos tenés ese negocio, lo vas haciendo generar dinero, digamos, ese negocio va generando dinero y vos vas viendo, o sea, y eventualmente si podés venderlo en un momento que está muy alto, mejor. O sea, yo, como ya lo saben, Tesla no me gusta por cómo está yendo el negocio, Apple no me gusta por cómo está yendo el negocio, lo mismo dije de Costco, lo mismo dije de Walmart. Bueno, no es que todo lo que encuentro es barato, simplemente me baso en los datos históricos. Los datos históricos me dicen que es difícil que se venga un mercado bajista en Estados Unidos, con lo cual uno debería por defecto ser alcista respecto a Estados Unidos, a menos que uno encuentre algún contexto donde realmente los fundamentos de las compañías, ingresos, márgenes de rentabilidad, costo de capital, realmente se deterioren durante un periodo prolongado. No vamos a decir permanente, vamos a decir un periodo prolongado o con un periodo con mucha incertidumbre por un año, por 2 años. En esos casos, ahí sí conviene que uno diga, bueno, listo, vendo todo mi portafolio. Porque claro, o sea, salir a decir, bueno, vendo todo mi portafolio. A mí me sorprende la gente que hace eso. O sea, gente que es capaz por ahí de decir, vendo todo mi portafolio entero, o incluso si tu portafolio es solamente el SPY, ¿no? O sea, pero es como que vendo todo mi portafolio y me paso a calle. Es como una medida extrema para una situación temporal. Por lo menos lo que yo creo que es este caso, ¿no? Pero aparte, temporal justamente que uno no puede controlar cuándo frena, cuándo termina. Si esto, para mí esto ya terminó, pero no tengo la más pálida idea de lo que puede pasar. No puedo asegurar absolutamente nada. Solamente me estoy basando en probabilidades. Creo que las probabilidades están a mi favor en cuanto a que este debe ser el piso, porque Trump no tiene ningún incentivo de seguir escalando esto ni de seguir manteniéndolo en el tiempo, pero siempre manejamos probabilidades. Entonces, o sea, tratar de estar posicionado en el mejor instrumento, o sea, es muy difícil poder acertarle
al mejor instrumento en cada momento y hacer un movimiento de portafolio al 100%. Por eso la gran mayoría de la gente por ahí lo que hace es no solo diversificar, sino en algunos casos tomar cobertura, comprarse un put, por ejemplo, pero eso ya son estrategias mucho más sofisticadas. Lo mejor en todo caso es tener un portafolio diversificado, no solo en acciones, sino también en instrumentos. O sea, yo digo, la grandísima mayoría, yo siempre les comento a mis clientes, les digo, yo tengo el 90% de mi portafolio en acciones argentinas y el 10% restante en CDRs, como los que acabo de nombrar, pero nadie, por lo menos ninguno de mis clientes tiene eso, porque somos perfiles de riesgo diferentes. Y nuevamente, no me voy a cansar de repetirlo, gestionar un portafolio se trata de gestionar el riesgo, no gestionar rendimientos. Los rendimientos los determina el mercado. Yo en el mejor de los casos te puedo calcular el rendimiento esperado de tu portafolio. ¿Qué es un rendimiento esperado de un portafolio? Un rendimiento ponderado por probabilidad, pero ponderado por justamente la cantidad de dinero que asignás a cada instrumento de tu portafolio. Entonces tenés el 50% en obligaciones negociables y 50% de CDRs, yo te digo, bueno, 50% multiplicado por el 8% que te puede dar una ON, más 50% multiplicado por el 15% que te puede llegar a un CDR. Y eso me da un rendimiento esperado. Pero después que eso se materialice o no, o más temprano o más tarde, eso depende del mercado. Yo lo que tengo que hacer siempre, a título personal y a título profesional, es gestionar mi riesgo, saber que yo estoy en mi portafolio asumiendo un riesgo del cual soy consciente, que puedo tolerar y que al mismo tiempo ese rendimiento me va a dar ese riesgo que estoy asumiendo me va a dar un rendimiento esperado que me va a permitir poder calcular mis objetivos de inversión. Entonces yo digo, bueno, mi objetivo de inversión es, no sé, tener $500.000 cuando yo cumpla 65 años. Bueno, eso se puede calcular perfectamente. Podés calcularlo y podés incluso saber cuánto dinero tenés que poner por mes en base a los instrumentos que vos estás invirtiendo y al rendimiento esperado que te dan esos instrumentos. Podés calcularlo, podés hacer un cálculo muy preciso de eso. Siempre va a ser un cálculo esperado, o sea, justamente basado en probabilidades, pero lo podés hacer. De hecho, lo vimos hace, no sé, un par de meses atrás, yo lo mostré en uno de los informes, cómo podés incluso hacer un cálculo de eso. Es muy sencillo, si lo quieren buscar, o sea, bueno, si lo buscan en alguno de los videos pasados está, si no, vayan a Google y pongan Annuity Calculator, o sea, Annuity con doble N, Annuity Calculator, o sería, en castellano sería cálculo de una anualidad, y ahí lo van a poder hacer. Pero a ver, de esa manera vos podés hacer una gestión de portafolio muy correcta. Entonces, ahora yo creo que el mercado, para terminar ya la parte de Estados Unidos, el mercado nos está dando, para mí, nuevamente una oportunidad para entrar, porque todo quedó bastante barato, siempre y cuando nuestra expectativa sea que los negocios van a mejorar, porque esta situación conflictiva que generó Trump va a desescalar. Así que bueno, aprovechemos. Para mí es un gran momento para aprovechar, siempre y cuando las expectativas de ustedes estén más alineadas con las mías. También, si ustedes creen que esto va para rato, que Trump en algún momento va a patear el tablero de vuelta, que va a sacar algún tweet, alguna declaración de China está jugando sucio, China no quiere colaborar, vamos a terminar poniéndole los aranceles a China y a todos los otros países también. Bueno, si ustedes creen que va a pasar eso, obviamente no es momento para comprar acciones. En todo caso, quédense con lo que hay, quédense quietos. A mí me sorprende mucho lo difícil que es para la gente que tiene acciones muchas veces quedarse quieto. O sea, es lo que Buffett recomienda siempre. O sea, todos ponemos videitos de Buffett, todos ponemos frases de Buffett, todos leemos libros de Buffett, pero cuando hay que poner en práctica cuesta tanto, o sea, duele tanto, claro. Y el propio Buffett dijo, si vos comprás una empresa, o el mismo Peter Lynch, también hay un video de Peter Lynch que está en mi canal personal, pero lo pueden buscar en YouTube como Peter Lynch sobre la volatilidad, algo así. Es un video que yo lo subtitulé en enero del 2022. Ponen Peter Lynch volatilidad en YouTube y les va a aparecer seguro, entre las primeras opciones les va a aparecer un video que subtitulé yo porque me parecía muy importante en contextos como este. Estamos hablando, eso fue en 2022, que también hubo mercado bajista, y es un video donde justamente le dicen a Peter Lynch, ¿qué opina usted de la volatilidad? Y él dice, si vos analizaste una compañía y estaba, no sé, estoy inventando, estaba a $10 y
compraste la compañía y por alguna razón del mercado, pánico, miedo, lo que sea, subieron las tasas de interés, no sé, cualquier cosa, esos $10 que vos compraste baja a 5 y la empresa no está en problemas financieros, no está decreciendo, no están empeorando sus márgenes porque no están aumentando sus costos, no está teniendo problemas legales latentes, sigue expandiéndose, o sea, entonces te tiene que gustar más. Obviamente, si cae de 10 a 5, pero el negocio se deterioró, el costo de capital empeoró, los márgenes de rentabilidad bajaron mucho y no hay expectativa de que vayan a recuperarse, la ventaja competitiva de la empresa se está viendo notoriamente disrumpida por alguna tecnología nueva, no sé, o por alguna empresa nueva, no sé lo que sea, bueno, ahí sí te puedo ya entender que vos decís, compré a 10, ahora está a 5 y tengo que salir a vender porque empeoró el negocio, empeoró el activo que vos tenés, o sea, empeoró la inversión. Pero si vos compraste a un precio, bajó y el negocio no se deterioró, bueno, o sea, es claramente una oportunidad de compra. Entonces, pero para eso vos tenés que entender qué tenés en tu portafolio. Vos entendés qué tenés, y por eso es que yo hago las valuaciones de Mercado Libre, de toda la empresa, para que uno dice, bueno, si yo compro esta empresa, sé lo que tengo, sé qué puedo esperar de esta compañía y sé cuáles son los precios en los que esta compañía está subvaluada y en cuáles no, y en cuáles va a quedar cara la compañía dependiendo de la narrativa. Siempre acuérdense de lo que dice Damodaran, de la narrativa que yo le pongo a la evaluación. Yo tengo una narrativa que tiene que respaldar cada uno de los números que yo pongo en la evaluación. Si yo puse en Mercado Libre crecimiento del 26%, cuando la empresa viene creciendo al 37%, ahí me tiene que decir, bueno, ¿por qué pusiste eso? Bueno, porque es lo que parece que está descontando el mercado en este momento. Bueno, ¿qué te parece? Y me parece demasiado pesimista, me parece demasiado conservador, me parece que el escenario futuro va a estar más alto. Ok, ¿qué te está diciendo eso? Y que capaz que la empresa esté subvaluada. Juntás eso con las otras variables y terminás concluyendo que sí, que efectivamente lo que parecería es que dentro de toda la gama de infinitos escenarios futuros que tiene por delante una empresa como Mercado Libre, la gran mayoría de los escenarios para mí es que la empresa está subvaluada. Y por arriba de los $2.800 durante los próximos 12 meses, para mí ya la empresa quedaría sobrevalorada y ahí habría que tomar ganancia directamente, vender la mitad o vender todo, veremos eventualmente si llega. Si yo no me acuerdo, que alguien me haga acordar, que me mande un mail que me diga Mercado Libre llegó a los 2.800 y le hago una revaluación a la compañía y ahí me fijo, ¿no? Pero digo, me parece que eso, que si nuestras expectativas son de que esto ya terminó, de que efectivamente Trump no va a seguir escalando y manteniendo el conflicto, bueno, es una gran oportunidad de compra en compañías muy buenas, con muy buenas ventajas competitivas y que han quedado muy subvaluadas por culpa de esto que ha provocado Trump. Y bueno, con esto entonces terminamos la parte de Estados Unidos y vamos ahora sí a la parte de Argentina, donde, ok, o sea, hablé mucho de la parte de Estados Unidos, de Argentina también hay muchísimo para hablar. Fíjense cómo también Argentina sigue imitando bastante lo que pasa en Estados Unidos, nada más que con bastante más volatilidad, obviamente. Pero bueno, hoy cambió todo, o sea, a ver, yo ya estoy haciendo esto con la conferencia del Toto Caputo ya anunciando, o sea, a ver que se llegó a un acuerdo con el FMI, van a entrar $12.000 millones el martes, al mismo tiempo también, además del préstamo con el FMI, también hay otros préstamos con organismos multilaterales, también hay un swap, me parece que se va a hacer también. O sea que van a capitalizar bastante al Banco Central, se abre completamente el cepo para personas físicas, para personas jurídicas, bueno, queda ahí un poco porque por todo el tema de importaciones, por todo el tema de dividendos, pero bueno, cualquier persona que el lunes quiera ir a una casa de cambio a comprar dólares lo va a hacer, lo va a poder hacer, el tipo de cambio oficial. Ahora sabemos que hay bandas de flotación, o sea, la banda superior de flotación va a ser muy similar a lo que está haciendo el dólar contado con liqui en este momento, o sea, 1350 por ahí, o sea, así que ahora la banda de flotación va a estar en 1400. Y un dato muy importante que bueno, además se elimina el parking, bueno, se elimina la 7340, que era una resolución horrible, pero bueno, una de las cosas así que realmente que creo que más me interesó, porque era una de las cosas que más me hacía ruido, era el tema de la base monetaria, o sea, que habían dejado fija la base monetaria en un valor, la base monetaria amplia, o sea, la base monetaria, o sea, la cantidad de pesos
de la economía no crecía desde hace como 6 meses y el criterio era totalmente arbitrario de por qué se había dejado fija en ese valor. Dijeron alguna explicación que era un valor que había alcanzado con el mejor momento de Macri, no sé qué, pero digo, parecía algo totalmente discrecional, o sea, totalmente puesto, bueno, vamos a dejarla acá y la dejamos acá, por lo tanto yo digo, bueno, esto tiene que ser una medida temporal, porque no puede ser algo permanente, porque si vos dejás la base monetaria fija, la cantidad de pesos fija, a pesar de que parezca irónico en Argentina, bueno, está bien que no es que no haya pasado nunca, pero tendríamos deflación. La última vez que tuvimos deflación en Argentina fue en 1998 y 1999, que hubo deflación, obviamente, por la recesión que había y el tipo de cambio fijo. Pero claro, si uno deja la cantidad de pesos fija, lo que termina pasando es que tarde o temprano, obviamente, o sea, por más que nos suene raro ahora en Argentina, bueno, tarde o temprano, con el paso de, no sé, los meses o incluso un par de años, terminaríamos teniendo deflación con la base monetaria fija y eso provocaría un aumento muy grande de la tasa de interés real. Y eso obviamente es muy contraproducente para la inversión y te rompe el crecimiento económico. Así que me llamaba mucho la atención eso, digo, no puede ser una medida que esté pensada para ser mantenida. También se pensaba el tema de la dolarización endógena, que eso provocaría que la gente entonces saque los dólares, pero ahora afortunadamente dijeron que el Banco Central va a comprar dólares si se llega a caer por debajo de la banda, que en este caso está en 1.000 pesos, y va a vender dólares en el caso de que esté en la banda superior, y en ese caso no va a esterilizar, porque va a suponer que si es que se quiere vender dólares y cae el tipo de cambio por debajo de 1.000, entonces se emiten pesos para comprar esos dólares. Lo que se entiende es que la gente está demandando esos pesos, entonces van emitiendo, van a aumentar la base monetaria, y está bueno también que las bandas se van a ir ampliando todos los meses, pero es como que la banda superior va a ir cayendo y la banda inferior va a ir subiendo hasta llegar a un punto donde va a haber una flotación libre. O sea, me gustó mucho, como muy bien pensado, así que veremos qué pasa. Así que a partir del lunes arranca un contexto totalmente diferente. Ya estuve viendo cómo reaccionaron las acciones argentinas en el after office, o sea, en el aftermarket, y Galicia por lo menos estaba subiendo como un 10%, ya hoy subieron los bancos un 10%, claramente se filtró algo de información, así que todo nos augura que, bueno, aquellas personas que compramos acciones argentinas, que estamos muy invertidos en acciones argentinas y que tenemos la paciencia de aguantar estos contextos porque sabemos que detrás de esas empresas hay negocios, mejor dicho, detrás de esas acciones hay empresas que tienen negocios, y sabemos que los ingresos, por el contexto, por cómo está mejorando la macro, por cómo está mejorando todo el contexto exterior de Argentina, sabemos que se dan cada vez más las condiciones para que los ingresos de esas empresas aumenten en términos reales, para que mejoren los márgenes de rentabilidad, algo muy difícil en Argentina por todos los impuestos, por todas las restricciones, porque te hacen paro, por los problemas de aduana, o sea, por la infraestructura argentina. Sabemos que todo eso provoca que el margen operativo de las empresas argentinas en general sea malo. Y ni que hablar, por supuesto, el costo de capital. Y cuando digo costo de capital, digo riesgo país. Así que, por suerte, a pesar de que seguro que el lunes las acciones deberían subir bastante y los bonos también, afortunadamente no es algo instantáneo, no es que el riesgo país va a bajar ya 400 puntos, o sea, es algo que va a seguir siendo un poco gradual, así que todavía estamos a tiempo. O sea, para las personas que por ahí que cada vez buscan más y más certeza, vieron que yo les decía, nunca se aclara, o sea, el panorama nunca se aclara. Cuando vos invertís, nunca vas a tener un panorama completamente despejado, y cuando vos creas que el panorama está completamente despejado, lo más probable es que sea un momento de vender, no de comprar. Pues justamente, en contexto como estuvimos viendo esta semana, como mostrábamos recién en Estados Unidos, en los contextos de más incertidumbre, donde más difícil es verlo todo, si vos te tomás el trabajo de analizar las compañías, es probablemente el mejor momento donde esté la mayor incertidumbre, y ahí cuando nada está claro, donde vos podés encontrar los mejores precios para comprar. De hecho, ya lo veíamos la semana pasada, el artículo de Warren Buffett en octubre del 2008 diciendo: compren acciones de Estados Unidos porque yo lo estoy haciendo. En realidad no porque él dice compren acciones de Estados Unidos, yo lo estoy haciendo.
Buffett no le pegó al piso en absoluto, no hay forma de pegarle al piso a menos que tenga suerte. De hecho, compró bastante antes del piso, compró como 6 meses antes del piso, y aún así no hay ninguna duda que en el largo plazo fue muy ganador, como la mayoría de los inversores que tomaron riesgo en el peor momento de la crisis financiera del 2008, que fue entre septiembre, que quiebra Lehman Brothers, y marzo del 2009, que fue el contexto donde las caídas se precipitaron, el colapso final, lo que se llama el momento de la claudicación final, digamos, que ya lo habíamos comentado un poco también en el 2022. Bueno, o sea, las personas que compran en esos contextos de tanta incertidumbre, cuando compran buenos negocios y hacen un buen análisis y dicen, bueno, esto en algún momento va a terminar, y cuando esto termine, esta empresa que hoy está sufriendo tanto y que puede seguir sufriendo incluso por varios meses más, seguro que va a recuperarse y me va a dar una muy buena ganancia. No le puedo pegar al piso, pero no importa. Sé que si esto se recupera, si el contexto futuro es mejor que lo que estamos viendo en este momento, la ganancia que puedo tener va a ser muy alta. Seguramente no va a ser la mayor ganancia porque no le voy a pegar al piso, pero no importa, no hace falta que le pegue al piso, simplemente hace falta que compre una empresa que esté bien subvaluada en un contexto donde yo sé que hacia adelante tengo, por lo menos durante un año, 2 años, tengo las mayores probabilidades bastante más altas de que me vaya bien, de que efectivamente se recupere y que los negocios de la empresa se recuperen, las ganancias de la empresa se recuperen, y por lo tanto el precio de la acción refleje eso y que se recupere. Así que veremos cómo arranca. O sea, calculo yo que ahora sí todas las probabilidades realmente, si yo digo nuevamente, miro el abanico de escenarios futuros, como decía, para el Mercado Libre, para las acciones argentinas, las netamente argentinas, y yo creo que los escenarios positivos aumentaron su probabilidad. Creo que invirtiendo ahora realmente uno nota cómo mejoran los fundamentos. Está bien, hoy salió el dato de inflación, salió bastante feo, explicado principalmente por educación, porque obviamente arrancaron las clases en marzo y tuvieron un aumento muy grande todo lo que sea relacionado a educación, cuotas de colegios, útiles escolares, etc. Así que veremos cómo repercute, porque claro, uno dice, ¿qué pasa si la inflación, ahora que están las bandas, el tipo de cambio oficial estaba en 1000 y pico, y ahora se puede llegar a ir a 1400? Bueno, vamos a ver cómo repercute eso, si se va directamente a 1400, si se va a 1200 y pico, vamos a ver. Porque encima también lo que hicieron fue que los importadores que habían hecho dólar MEP, por ejemplo, o dólar contado con liqui, y que por 90 días no podían acceder al MULC, ahora es como que se hizo un tabula rasa, se hizo un borrón y cuenta nueva, y le dicen, bueno, a partir del lunes, si ustedes quieren acceder al MULC, van a poder hacerlo ahora que están las bandas. Si quieren volver a hacer MEP, vuelvan a hacer MEP, vuelvan a hacer contado con liqui. En ese caso volverán a estar inhabilitados por 90 días. Así que bueno, vamos a ver si se vuelve a nutrir un poco el mercado libre de cambios, el mercado del dólar del tipo de cambio oficial. Así que yo creo que de aquí para adelante la probabilidad de que los escenarios sean positivos aumentó bastante. Con lo cual digo, si la probabilidad de que los ingresos de las compañías que yo tengo en portafolio, las empresas argentinas, que tampoco tenemos tanto para elegir, o sea, ¿qué tenemos? Tenemos Vista Oil, que fue tremendamente castigada, tenemos YPF, tenemos bancos, o sea, Banco Macro, Banco Galicia. Saben ustedes que a mí me gusta Superville, pero porque me gusta el riesgo, pero bueno, Banco Macro, Banco Galicia también, Pampa Energía, Autopista del Sol, Ecogas. Ahí tenemos más que suficiente para armar un lindo portafolio. No sé, quería agregarle Transener, o sea, no sé, digo, ya hay suficiente ahí para poder armar por lo menos un buen portafolio de acciones argentinas, con YPF también, que encima hoy justo hizo una buena presentación en Wall Street, en el NICE, también, o sea, YPF, o sea, que tiene planeado también aumentar bastante más su producción, creo que más de un 30% aumentar la producción durante el próximo año. Así que me parece que, dado este contexto, las probabilidades de que los ingresos de las empresas argentinas en términos reales aumenten, de que mejoren los márgenes de rentabilidad porque le pueden bajar impuestos, porque hay cada vez menos restricciones, porque bajan regulaciones, porque Sturzenegger todos los días te saca regulaciones, y que por encima de todo te baje el riesgo país, porque ahora con la apertura del cepo hay apertura de capitales, entonces ya incluso podríamos ser eventualmente recalificados como mercado emergente, y ya con libertad de capitales veremos qué pasa en julio, o mejor dicho ya en junio, porque tendría que ser antes, a ver si el Toto Caputo puede ir a Wall Street a emitir deuda nueva. Sabemos que a estas tasas, a este riesgo país de 900, casi 1000 puntos,
no puede emitir deuda nueva, o sea que va a tener que pagar con cash, como lo hizo durante el año anterior y como lo hizo en enero de este año. Vamos a ver si baja lo suficiente el riesgo país, podría llegar a pasar. Pero bueno, todavía yo diría que estamos a tiempo, a agarrar muy buenos precios para poder tener una buena ganancia. Una L35 comprado a estos valores podría darte un 30% de ganancia si el riesgo país baja 400 puntos. Pero al mismo tiempo, si el riesgo país baja por debajo de 400 puntos, acciones como Vista, las acciones que acabo de mencionar, bancos, petroleras, gasíferas, o sea, podrían llegar a subir arriba del 50% perfectamente. Y con todo lo que bajaron, capaz que incluso bastante más. Entonces digo, todavía no es tan tarde para comprar, para aprovechar. Y cada vez la probabilidad de escenarios positivos para Argentina, para las empresas argentinas, va aumentando. Así que me parece sumamente interesante. Pero obviamente que si decidimos destinar una mayor parte de nuestro portafolio a acciones argentinas o a bonos argentinos en este momento, en detrimento de, por ejemplo, obligaciones negociables o CDR, bueno, seamos conscientes de que estamos aumentando el riesgo de nuestro portafolio. Porque nuevamente vuelvo a lo que comentaba antes acerca de la administración de portafolio, administración del riesgo del portafolio. Yo puedo administrar el riesgo de mi portafolio. De los rendimientos ya les digo, yo no sé si los bonos van a subir de aquí a mediados de año para que el Toto entonces pueda ir a Wall Street a emitir bonos nuevos, si van a esperar hasta las elecciones los inversores y va a ser recién después de las elecciones. No sé si van a esperar hasta el año que viene, no sé. Sé que si esto sigue así, es casi obvio que en algún momento el riesgo país va a estar en 400 puntos o más abajo. Con lo cual los bonos habrán subido un 30, las acciones habrán subido más todavía. Pero no puedo decir si va a ser ahora, antes de mediados de año, si va a ser la previa a las elecciones porque las encuestas van a dar bien para el gobierno, si va a ser después de las elecciones porque el mercado va a esperar a tener el resultado opuesto, si va a ser a fin de año a la espera de mayores medidas y de presentaciones de reformas de leyes importantes por parte del gobierno, no lo sé. Eso se encarga el mercado. Y el que te diga que sabe o tiene información privilegiada o te miente. O sea, una de dos. Entonces, no hay forma de saber cuándo va a ocurrir. Pero uno dice, en estos escenarios, la probabilidad de que eso ocurra es cada vez más alta. Lo único que tengo que hacer es comprar, ser consciente de lo que compro, ser consciente del riesgo que asumo, tener un portafolio diversificado y después aguantar, esperarme y bancarme toda la volatilidad, diciendo, esta volatilidad es lo que yo afronto por los rendimientos que yo espero ganar. Es lo que sé que tengo que tolerar. Por eso, si voy a modificar mi portafolio saliendo de CDRs para pasarme a acciones argentinas, aprovechando este contexto, bueno, sepamos que estamos pagando un precio, o sea que estamos aumentando el riesgo del portafolio, estamos aumentando el rendimiento esperado del portafolio, pero al mismo tiempo estamos aumentando el riesgo del portafolio, la volatilidad del portafolio. Y si después, no sé, Dios no lo quiera, tenemos un contexto donde Trump se pone más hostil y hay más volatilidad en el mercado y cae Estados Unidos y Argentina cae también y cae más, bueno, es el riesgo que nosotros estuvimos dispuestos a tolerar. Entonces, gestionar nuestro portafolio es eso. Si queremos aprovechar los bonos y las acciones argentinas en detrimento de otras inversiones de menor riesgo que tenemos, bueno, si somos conscientes de que estamos aumentando el riesgo del portafolio y que después cuando el portafolio se ponga más volátil decimos sí, ok, puedo dormir tranquilo porque yo sé que yo acepté esto y sé que a largo plazo la probabilidad esperada de que yo gane mucho sigue siendo más alta que la probabilidad de pérdida, bueno, entonces me quedo tranquilo, estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo una gestión de portafolio sensata, racional, digamos, profesional podríamos decir. Así que, bueno, tengámoslo en cuenta si queremos seguir aprovechando de acciones argentinas. Si vamos a aumentar el riesgo del portafolio, bueno, sepan que no hay nada escrito, que nadie sabe, o sea que no podemos decir cuándo el mercado nos va a dar los rendimientos, así que sabemos que hacemos el análisis, tomamos la decisión y una vez que estamos invertidos y tenemos el portafolio que queremos tener, nos quedamos quietos, pase lo que pase, a menos que cambie nuestra expectativa, que cambie nuestro escenario futuro, que cambie lo que nosotros esperamos que ocurra con las ganancias de las empresas, los márgenes, los ingresos de las compañías, el riesgo país. En ese caso sí ahí cambiaría nuestra expectativa y tendríamos que hacer un movimiento de portafolio. Mientras no, hay que quedarse quieto y en todo caso aprovechar si tenemos liquidez para comprar y listo, y esperar, porque sabemos que jugamos con las probabilidades de ganar a nuestro favor. Así que bueno, yo entonces ya me despido por esta semana. La semana que viene es Semana Santa, así que
jueves y viernes el mercado está cerrado, así que no va a haber informe la semana que viene, así que nos vemos dentro de 2 semanas. Ya saben que si se quieren comunicar con nosotros pueden enviar un mail a info@conectarbursátil.com.ar, o si me quieren contactar directamente pueden hacerlo por Twitter, o sea por X. Mi usuario es @leonardogalt. Así que bueno, nos vemos dentro de 2 semanas. Chao.